Hablemos de arte. Hablemos del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile derrocaron al gobierno del presidente socialista Salvador Allende. Tras un violento golpe de Estado, se impuso una dictadura que duraría 17 años. Para conmemorar los 50 años de ese hecho y conocer la experiencia inédita del violinista chileno nacionalizado mexicano Aarón Vitrán, quien fue testigo de este suceso a la edad de 15 años, se llevará a cabo la charla Aarón Vitrán, Música y Exilio, este domingo 24 de septiembre a las 13 horas en el Complejo Cultural Los Pinos, y la conversación se ilustrará con música, por supuesto. Para darnos los detalles, hoy saludamos al maestro Aarón Vitrán, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, así como creador emérito del Sistema Creación, antes FONCA, y fundador del Cuarteto Latinoamericano. Muy buenos días, maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, maestro. Pues ya son 50 años, estamos a días de que se cumplan estos 50 años, pues de un suceso que cambió la vida de todo un país y también de lo que ocurría en la región latinoamericana, pues muy acorde con las dictaduras que se establecieron en aquel entonces. Y usted vivió aquello, usted tuvo que salir de su país justamente por estos sucesos. ¿Cómo fue aquello? Bueno, en efecto, en ese momento yo tenía 15 años. Los 3 años del gobierno de Allende los había vivido de manera muy intensa, entre mis 13 y mis 15 años, porque, bueno, mi padre estaba involucrado directamente con el gobierno de Allende y nosotros como simpatizantes, a pesar de ser muy jóvenes, nos involucramos en muchas actividades de tipo trabajo voluntario. En fin, era un momento político que en casa lo vivíamos muy intensamente, por lo cual obviamente la noche del golpe, la madrugada del golpe fue un momento trágico en la familia, de mucha angustia, de mucha incertidumbre, que afortunadamente para mi familia se resolvió favorablemente, no así para la mayoría de los chilenos, en el sentido de que, bueno, mi padre pudo salir, venirse a México y al poco tiempo el resto de la familia, mi madre, yo y mis otros 3 hermanos, nos unimos a mi padre aquí en México. Estamos ya por cumplir 50 años de ese momento también nosotros, de nuestra llegada a México, y hemos sido muy afortunados, muy felices y hemos podido hacer una vida muy plena aquí, sin olvidar, sin embargo, la tragedia que vivió mi país de origen, y manteniéndonos de alguna manera siempre conectados, pendientes de lo que pasa, y ahora pues muy conmovidos por todo lo que está ocurriendo en torno a este aniversario, en la prensa, en fin, por todos lados. Es un tema muy presente y a nosotros nos toca muy directamente. Hace algunos días hablábamos aquí del documental Villa Olímpica de Sebastián Cohen Eskenazi, que habla justamente de la diáspora de chilenos, uruguayos, argentinos que vinieron a México precisamente huyendo de las dictaduras de sus países, y que esta experiencia que tuvieron en México fue muy peculiar porque después, cuando se restablecieron las democracias en sus países, regresaron, pero ellos ya no encontraron ese país que anhelaron tanto. De pronto se vieron como desarraigados tanto del país de origen como del país receptor, y se sentían como en un limbo. ¿Cómo ha sido la experiencia en ese sentido para usted? Bueno, la familia Vitrán nunca nos planteamos regresar a vivir a Chile, incluso cuando se restauró la vida democrática en 1990. Nuestra raigambre en México ya era muy profunda, todos tenemos hijos mexicanos, nos sentimos, al menos yo, mucho más perteneciente a México, su cultura, que a Chile. Pero lo que usted comenta es muy cierto, o sea, la huella que dejaron esas dictaduras en esos países sudamericanos hizo que incluso cuando se volviera a la democracia, las sociedades estaban muy transformadas ya en sus escalas de valores, en su cotidianidad, en la tensión, en la división política que se vive todos los días. De alguna manera eso es muy distinto al país que nosotros dejamos en los 70. Yo voy con cierta frecuencia y tal como usted lo describió, me encuentro con un país muy diferente, no solo al que vivimos previo al golpe, sino al que imaginamos que se reconstruiría una vez que se retomara la vida democrática. Por otro lado, bueno, muchos de los exiliados que estuvieron en México y regresaron terminaron volviendo a México justamente a causa de lo que usted describe muy bien, como un desencuentro con el país de sus fantasías y el país que en realidad encontraban. Lo cual no quiere decir que no debamos celebrar que esas dictaduras feroces hayan terminado.
pero la huella va más allá de esos años tan difíciles y son sociedades que no terminan del todo de cicatrizar lo que ocurrió, que fue sumamente trágico y que tocó muy directamente a miles de sudamericanos. Otras de las huellas dolorosas de todos esos acontecimientos son las que narran también algunas personas que han regresado al país de origen y se encuentran que, bueno, después de las dictaduras, amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, tuvieron que hacer hasta lo imposible por sobrevivir y por sobrevivir con sus familias. Y esto a veces los convirtió en delatores, en tener que tener secretos de crímenes. Esto es muy difícil porque son las propias familias, son los propios amigos los que tuvieron que incurrir en esto. Y esto también es un lastre para todo un país y para todas las personas que, tanto los que se quedaron como los que salieron y luego regresaron, ¿no? En efecto, bueno, los golpes sudamericanos produjeron rupturas familiares muy profundas. En el caso de mi familia, por ejemplo, gran parte de la familia en su momento que estaba en contra del gobierno de Allende simpatizó con el golpe de Estado, bueno, sin saber lo que vendría. Y así hay miles de casos de familias que por la división política se vieron afectadas, separadas. Y creo que en parte esto no ha sanado porque no se ha hecho justicia del todo, en algunos países en mayor grado que en otros, pero sigue habiendo muchas causas pendientes de justicia por asesinatos, torturas, desapariciones, que afortunadamente veo que en Chile el gobierno el gobierno actual del presidente Boric ha tomado muy en serio esta labor, incluso designando una nueva comisión encargada de detectar todavía y tratar de localizar a los miles de desaparecidos, pero sigue habiendo gente que se cruza con sus torturadores en la calle y estos siguen impunes y eso es una cosa muy difícil de sobrevivir, ¿no? Así es. Esta situación, el exilio, ¿cómo definió el derrotero profesional de Aarón Vitrán? ¿Lo trastocó totalmente? ¿Lo confirmó? ¿Lo consolidó? ¿Qué sucedió entonces cuando tuvo que salir de Chile? Era muy joven, pero seguramente ya llevaba la vena musical. Sí, absolutamente. Bueno, en mi caso lo trastocó muy favorablemente. Yo siempre me he preguntado si esto no hubiera ocurrido y yo me hubiera quedado en Chile, si hubiera sido yo un violinista profesional y me hubiera dedicado a esto o no. Por supuesto que a mis 15 años ya tenía yo un cierto nivel, ya estaba de hecho inmerso en ciertas actividades profesionales como violinista, pero el medio musical chileno es bastante pequeño, un país muy alejado de los centros culturales mundiales. La llegada a México, que fue muy dolorosa por lo que implicó la partida, pero muy grata y calurosa por la recepción que tuvimos, sobre todo en lo musical. Le cuento brevemente una anécdota. Al llegar la familia a México, mi padre se fue con nosotros 3 hijos músicos al Conservatorio Nacional en enero de 1974, que en ese momento dirigía el maestro Manuel Enríquez, un querido músico, compositor, violinista extraordinario. Nos recibió, nos dijo, miren, en este momento está ensayando la orquesta del conservatorio, ¿traen sus instrumentos? Sí, súmense, vayan al ensayo, después hablamos de burocracias, de inscripciones, de papeles. Y a los 15 minutos estábamos sentados rodeados de compañeros que nos miraban con asombro, con curiosidad, y esa continuidad que la música nos dio fue realmente una herramienta que hizo la transición mucho más fácil y fue maravilloso. Y en la medida en que nos inscribimos y empezamos a estudiar en el conservatorio con magníficos maestros, sin duda eso ayudó a definir, tanto en mi caso como en mis hermanos, la vocación y la certeza de que a eso nos queríamos dedicar, y las oportunidades que este país nos brindó desde muy jóvenes fueron extraordinarias. En mi caso, por ejemplo, el año 76, a mis 20 años, estaba yo ya tocando en la Filarmónica de las Américas, que fundó el maestro Luis Herrera de la Fuente allá en esos años. Y a partir de ahí tuve oportunidad de estudiar y de trabajar y de desarrollar una carrera que me ha hecho muy feliz y que le tengo gran gratitud a este país por esa posibilidad, ¿no? Maestro Vitrán, son muchos los que han hablado de la recepción cálida que México les dio cuando llegaron aquí, de la generosidad del país y de las personas cuando tuvieron que recibir a muchos exiliados.
pero hoy la situación ha cambiado, hoy vivimos un panorama muy distinto, hay muchísimos migrantes transitando por nuestro país y no lo hacen en las mejores condiciones y parecería que esa calidez y esa generosidad se han trastocado. ¿Cómo ve ahora usted desde su perspectiva esta nueva situación? Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, que es muy lamentable que hoy en día veamos tantos casos de maltrato y agresiones a los migrantes, que tenemos que recordar que no salen de su país por voluntad propia, salen porque llegan a una situación límite en la cual no es posible sobrevivir, ni mantener a sus familias, ni trabajar. Creo que tenemos que recuperar esa empatía, esa solidaridad que México a lo largo de los siglos ha demostrado, por no hablar de el exilio español, por ejemplo, además del sudamericano y otras ocasiones en la historia. Eh, el tema supongo que tiene que ver también con los números, con la cantidad de migrantes que hoy en día vienen a quedarse o transitan por nuestro país y hace más difícil tener condiciones óptimas para ayudarles, pero eso no es pretexto. Yo creo que todo migrante es un ser humano con sus plenos derechos y debemos recordarlo todo el tiempo y practicar esa empatía que ha caracterizado a México. Bueno, pues aquí tenemos un testimonio vivo de lo que puede hacer justamente la generosidad, la calidez, la hermandad que debe de haber entre nosotros como latinoamericanos y, como usted dice, como seres humanos. Así que los invitamos a conocer más de esta experiencia en la charla Aarón Vitrán, Música y Exilio, que se va a ofrecer este domingo 24 de septiembre a las 13 horas en el Complejo Cultural Los Pinos. No se la pierdan porque de verdad va a ser una experiencia única de la mano del maestro Aarón Vitrán. Maestro, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Al contrario, fue un gran gusto platicar con usted y saludos a todos los radioescuchas. Muchas gracias, un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Gobierno de México.